Bien, iniciamos con ese tema de abuso sexual infantil, heridas que no sanan. Cuando hablamos de ese tema de heridas que no sanan, vamos a ver al término de esta sesión, vamos a comprender por qué a veces podemos mencionar que hay heridas que no sanan, que pensamos que sanaron, pero que no han sanado. El objetivo de esta conferencia es precisamente lo que tenemos aquí en pantalla, de poder sensibilizar sobre el daño que ocasiona el abuso sexual infantil y también poder brindar herramientas que permitan ayudar a las víctimas a sanar, a ser restauradas, a sanar esas heridas, pero también a prevenir el abuso sexual infantil. Cuando veamos esas siglas ASI, significa que estamos hablando de abuso sexual infantil. Bien, ese es el objetivo. Así que tenemos estas 3 tareas en estos minutos que vamos a estar conectados. La primera tarea es sensibilizarnos. Vamos a poder ver desde un aspecto más de compasión, de derribar mitos que vamos a estar trabajando en esta noche, y también vamos a ir brindando herramientas para que podamos detectar a las víctimas de abuso sexual infantil. Sabían que muchos niños pudieron haber sido ayudados a tiempo si se hubiese detectado el abuso sexual a tiempo, si hubiésemos dado o prestado atención a las señales, porque un niño, por lo regular, cuando él está sufriendo abuso sexual infantil, él tiene ciertas señales que nos pueden dar a nosotros una alarma como adultos, como educadores, como líderes. Nos puede dar esa alarma para que nosotros podamos detectar y podamos ayudarles. Así que en el transcurso de esta conferencia vamos a estar hablando sobre la sintomatología, las señales que los niños que tienen un abuso sexual infantil, ellos pueden, les pueden causar. También vamos a brindar con todo este conocimiento herramientas que nos ayuden a prevenir. Necesitamos hacer esas 2 tareas: ayudar, restaurar, pero también prevenir. ¿Sale? Ok. Bien, continuamos. Para poder llevar a cabo esto o este objetivo que nosotros tenemos, vamos a tener 3 temas que vamos a ir desarrollando aquí. Y los temas es precisamente definamos el abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque necesitamos derribar muchos mitos o muchas ideas incorrectas que tenemos acerca del abuso sexual infantil. ¿Sale? Número 2, vamos a ser más conscientes del daño. Vamos a hablar ese tema donde podemos ser más sensibles a lo que repercute el daño. A veces con esos mitos de decir, pues pasó hace muchos años, ya lo superaste. No tenemos a veces ni idea de todo el daño que puede repercutir un abuso sexual infantil, y que muchas de las conductas del ser humano en la vida adulta, muchos de los conflictos que se tiene en la vida adulta, se debe a una consecuencia de un abuso sexual infantil. Y eso es lo que más nos ha despertado a nosotros la alarma de trabajar con víctimas de abuso sexual infantil, porque no en todo están sanadas, en su mayoría. Y bien, vamos a poder finalizar con el tema "Sí hay esperanza de sanidad", y con eso vamos a finalizar nuestra conferencia. Entonces, ¿estamos listos? Yo veo que ya hay bastante gente conectada, ya se han estado anexando más. Vamos a tener al final un momento para que puedan ustedes tener ciertas preguntas, o las pueden hacer en el chat, y las compañeras que nos están apoyando en lo técnico nos van a hacer el favor de poder reunir las preguntas, y en el grupo de WhatsApp que tenemos vamos a estar respondiendo también esas preguntas. O bien, vamos a finalizar esta sesión, tener un espacio donde ustedes puedan subir las preguntas al grupo de WhatsApp, donde ustedes puedan comentar en el grupo. Se va a habilitar esa herramienta para que ustedes puedan hacer las preguntas, y en ese grupo cerrado vamos a poder contestar algunas preguntas, algunas dudas que puedan surgir de esta conferencia. Bien, vamos a iniciar con datos muy duros, datos
que hacen temblar a uno, pero que son reales. Lamentablemente son reales. Cuando estamos hablando de abuso sexual infantil, miren lo que ha sacado el periódico El Universal de acuerdo a una encuesta de una empresa privada, y nos dice que en el año 2021, esto fue después de la pandemia, se registraron alrededor de 22,410 víctimas de violencia sexual infantil en México. ¿Se imaginan? 22,410 víctimas en un año, y que esto también registra que de 2020 a 2021 hubo un incremento del 3% de este delito. Y eso alarma porque en lugar de ir en disminución va en aumento. Eh, Ahora el rango que tenemos de la edad que está siendo más afectada a niños viene dentro de 10 a 14 años, y esto, cerca de todas estas víctimas son niñas o corresponden a ser niñas a 2,000 víctimas, perdón, 2,000 víctimas son niñas y niños menores de 5 años. Esto es una alarma dentro de los que trabajamos en el trabajo de la prevención sexual, porque antes no era tan pequeño el rango tan bajo de la edad en la que ellos o que se había una víctima de abuso sexual. Hoy estamos hablando que 2,000 víctimas corresponden a niños y a niñas que son de 5 años de edad o menores de 5 años de edad, y son cifras que nos dan una realidad porque 100, fíjese, nada más 10 de cada 100 denuncias que se tienen de abuso sexual, de 100 denuncias, solamente 10 son las que le dan seguimiento. O sea, el 10% de las denuncias no son, no llegan hasta el final del término, donde se le da el apoyo psicológico a la víctima, donde se le hace justicia, donde podría decir el demandar o el poner una denuncia me lleva por un camino que tal vez es doloroso, pero que al final puedo encontrar que fue lo mejor que hice, o que puedo encontrar una reparación porque me atendieron psicológicamente y puedo pasar esa página. Lamentablemente, solamente el 10% de las víctimas que denuncian esta cifra de los 22,410 víctimas se debe a las personas que han denunciado. Imagínense usted cuántas víctimas tenemos que no denuncian. Yo puedo decir que de 10 víctimas, 9 de las víctimas que, por ejemplo, yo puedo trabajar en terapia, 9 de 10 víctimas no denuncian. Y esto es algo tremendo, es algo que sí nos tiene que sensibilizar de todo lo que está pasando en México, y vamos a ver por qué. Vamos a iniciar ahora con este primer tema que les dije. Para poder sensibilizarnos necesitamos definir lo que es el abuso sexual infantil. Hay muchos mitos que tenemos que derribar, hay muchas formas de pensar que nos hacen creer que no se vivió o que no es una víctima de abuso sexual, y esto está creando cierta insensibilidad, sobre todo porque tenemos hoy medios de comunicación, medios de entretenimiento que están hipersexualizando a los niños, y que pareciera que el abuso sexual se está normalizando. Es algo que pareciera que dentro de poco tiempo solamente se va a tomar como una preferencia de ejercer un gusto hacia la sexualidad, y no precisamente sea un delito. Cuando hablamos que es un abuso sexual infantil, aquí tenemos en pantalla, a los que están en el grupo de WhatsApp también, yo les prometo pasar estas diapositivas a ese grupo. Por eso es que nos interesaba formar un grupo, una comunidad más cerrada, para poderles brindar todas estas herramientas. También les vamos a estar haciendo llegar algunas encuestas, algún material para poder trabajar con víctimas de abuso sexual infantil, ¿sale? Pero miren, aquí tenemos en pantalla esto. ¿Qué es abuso sexual? Nos dice que abuso sexual es cualquier interacción sexual indebida. Hablamos de interacción sexual, que sea ya sea física, ya sea visual. Fíjese, puede haber un abuso sexual sin siquiera tocar a la persona o al niño.
puede ser verbal de un adulto con un menor, que se realiza ¿con qué? Con el propósito de obtener un estímulo o satisfacción sexual. Entonces entendemos que abuso sexual es todo tipo de interacción, de exposición que tiene un niño, ya sea verbal, ya sea visual o sea física, es interacción que el adulto o la persona que es el agresor pone o hace experimentar a un menor. Eso con el objetivo de que el adulto sienta cierta satisfacción. A esto le estamos hablando o llamando que es abuso sexual infantil. Esta palabra abuso viene derivada de lo que es el maltrato sexual, y esto nos dice que maltrato es usar algo o a alguien de forma inapropiada, y aquí es donde nos da luz de qué es un abuso sexual, porque miren, nosotros somos o fuimos creados como cuerpos sexuados. Cada uno de nosotros tenemos órganos genitales, y que cada uno de los órganos genitales están diseñados con ciertas membranas que tienen ciertos estímulos erógenos, y que de alguna u otra manera en la estimulación de estas áreas erógenas van a provocar una reacción en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en todo nuestro sistema límbico. Cualquier interacción. Pero un niño no está preparado emocionalmente, psicológicamente, físicamente, no está preparado para tener esa experiencia en todo lo que conlleva un coito, lo que lleva una excitación o lo que lleva el tener esa interacción sexual, donde sus áreas erógenas van a reaccionar y van a provocarle cierta explosión de neurotransmisores en su cerebro. No está preparado. Y cuando al niño, sin estar preparado, porque ya dijimos, no tiene la edad, no tiene la madurez, no tiene la madurez física, emocional, psicológica, entonces para esto el niño se le está usando de manera inapropiada. Le estamos exponiendo a una situación que no le corresponde, que no es apropiado para su edad. Y a eso se le llama maltrato, porque se le está utilizando, no se le está ayudando, se le está utilizando, y eso es lo que causa los daños irreversibles en ocasiones. La traducción halal, que significa dañar, que significa profanar, y eso nos puede ampliar un poco más acerca de lo que es el abuso sexual. El cuerpo de un niño es su cuerpo. Las áreas íntimas son áreas del niño, son personales, son íntimas, son de él. Entonces, nadie tiene derecho de profanar. Profanar es irrumpir, es dañar, es llegar. Imagínate que alguien llegue a tu casa y que destruya todo, queme, rompa, destruya todo lo que es tuyo, lo que a ti te ha costado comprar a base de esfuerzo, de sacrificio y de muchos años, y que alguien simplemente porque quiere sentir placer en romper todo y profanar todo lo que hay en tu hogar, o romper todo lo que hay en tu hogar. A eso se le llama profanar, porque está causando un daño en tu hogar. Y de esa manera podemos entender lo que se le hace a un niño. A un niño, cuando se le expone a esa interacción sexual, al niño lo que está pasando es que lo estamos exponiendo, lo estamos maltratando de esta manera. El maltrato no es accidental. El abuso sexual infantil no es de que es que fue por culpa del niño, es que no me di cuenta, me dejé llevar. No, no es algo intencional ni es algo accidental, ¿sí? La interacción o el abuso sexual aquí nos dice que es algo que es intencional. Es algo intencional y que provoca daños tanto emocionales como físicos. Vamos captando allí entonces que es un abuso sexual infantil. Hágame así con su dedito de que sí. Muy bien. Excelente. Bien. Ahora, vamos a ir derribando ciertos mitos, ciertos conceptos que a veces no nos atrevemos a hablar en familia. Y miren,
Vamos a hablar del incesto. Yo he trabajado con pacientes que lamentablemente están viviendo o han tenido o han sufrido cierto incesto, cierto abuso de parte de familiares. Y es que miren, el incesto, ¿qué es? Es la interacción sexual de qué? Que tiene un adulto con un infante o un adolescente, que es miembro de qué? De la familia. Esta interacción sexual tiende a ser progresiva y puede ser muy prolongada. A veces tenemos idea que el incesto solamente es cuando es parte de un padre progenitor, pero cuando estamos hablando ya en los términos legales, incesto es cualquier interacción o abuso sexual que sea por parte de un integrante de la familia. ¿Y qué creen? También tenemos cifras que 9 de cada 10 abusos se deben al núcleo más cercano. En muchos de ellos tenemos, o en la mayoría de ellos, los abusadores son personas de la misma familia, personas a las que se les tiene confianza. Y bueno, no vamos a abordar tanto el tema de lo que es el perfil de un agresor, porque nos saldríamos de tema y más adelante tal vez en otra plática podamos hablar acerca del perfil, porque saben, los abusadores o los agresores también necesitan ayuda. No podemos solamente condenarles, señalarles. También necesitan ayuda y lo vamos a entender más adelante. ¿Ok? Bien, entonces esto es lo que significa incesto. Vamos ahora a derribar ciertos mitos, que es con lo que mayormente nos topamos en terapia. El abuso sexual es cualquier contacto sexual, ya lo dijimos, que sea ilícito, ¿sí? Y que no precisamente incluye penetración. Ya dijimos que puede ser desde lo visual, como exponerle los órganos genitales del agresor al niño, y de hecho esa es la forma que evoluciona o las etapas en las que se lleva a cabo un abuso sexual. El agresor empieza en ocasiones a mostrarle órganos genitales, a mostrarle inclusive fotografías, contenido porno, imágenes, videos porno, y de esa manera está envolviendo a la víctima, pero ya desde allí está sufriendo abuso sexual infantil. Cuando el niño es expuesto a ciertas escenas, y aguas aquí porque nosotros vamos a tal vez a diferir algunos en esto, pero desde que el niño por accidente tiende a ver ciertas imágenes o ciertas escenas de los propios padres que no tienen cuidado al momento de estar juntos o estar en intimidad. Los niños han sido testigos y hemos tenido registros de niños que fueron víctimas de abuso, tuvieron toda la patología de un abuso simplemente porque vieron lo que no deberían de ver. Y eso los llevó a imitar lo que vieron, eso les llevó a querer explorar lo que no deberían de explorar y terminaron siendo consumidores o adictos de pornografía sexual. Muchos testimonios acerca de esto. Entonces, cuando al niño se le expone de una forma violenta, recordemos que el niño nace inocente. Tal vez para un adulto sabemos lo que es una relación sexual, sabemos lo que es besarse, lo que es tener un coito, pero para los niños no. Los niños vienen de una forma inocente y van descubriendo esto de acuerdo a todo lo que les permitimos a ellos ver, a todo lo que les permitimos a ellos ir explorando poco a poco. Y hay muchos niños que han sido afectados porque de repente vieron una película, vieron un video, vieron una escena en casa y que allí ya atrofió sus mentes. Regresando a lo que es el abuso, cómo el perpetrador va intimidando, va envolviendo a la víctima, va haciendo esos tipos de interacción. Después viene lo que es el manoseo, las caricias, los besos, y pareciera que aquí el niño dice, es que es algo que es normal, porque estoy jugando, porque mi tío así jugaba conmigo, porque mi primo era una forma de jugar, me hace sentir que soy cómplice porque es una travesura que estamos haciendo, y el niño en ese momento piensa que es algo normal. Eso es abuso. ¿Y cuánta gente adulta hoy tiene
repercusiones en su conducta, y más adelante vamos a ver cuáles, y que no ha captado de que la conducta y las decisiones que ha tomado se debe porque fue víctima de abuso sexual, pero que ellos dicen, no, es que simplemente jugábamos y así jugábamos. Jugábamos al papá y a la mamá, pero no me violaron. O no, es que era una travesura que hacíamos. Es más, yo sentía placer, a mí me gustaba, yo era cómplice. Y no nos damos cuenta que abuso sexual inclusive puede ser sin tocar a la víctima, pero violación, que es lo que más en particular entendemos, es un acto impulsivo y forzado que resulta una penetración sexual. A eso se le llama violación, cuando la persona ocupa violencia, la fuerza, agresión y hay una penetración. Por lo regular, las violaciones tienden a ser por desconocidos, pero los abusos sexuales tienden a ser por personas que viven en la misma casa, que frecuentan, que tienen un círculo cerrado de amistades. Así que allí vamos derribando esos mitos y desde ahí tenemos que partir. Desde allí tenemos que ir ayudando a las personas. ¿Qué es abuso sexual? Que no normalicemos, que es que los niños así juegan, que es que era una travesura de mi infancia. No, tenemos que ayudarle a los niños o a la gente adulta a que el primer paso es entender y saber que fue víctima de abuso sexual infantil y que la repercusión se debe al mismo comportamiento de la vida adulta, ¿ok? Desde allí tenemos que empezar y creo que esto va a ayudar mucho a las personas con las que nosotros podamos intervenir o ayudar. Bien, ahora vamos a ver, ya que definimos qué es la conducta o qué es un abuso y qué es una violación, qué es incesto y podemos entender los conceptos, veamos que hay daños que se hacen, hay daños que ocasiona, porque ya vimos toda esta parte de lo que es un niño y cuando tratamos con un niño, el mayor daño es lo que queda en su mente, la forma en la que percibe el niño el abuso y eso es el mensaje que queda, es el mensaje que tenemos que decodificar para poder ayudarle, porque son daños irreversibles. Bien, eh, veamos. Vamos a manejar tres áreas en las que la persona puede sufrir daños. Son daños en el área emocional o le vamos a llamar también síntomas porque esto nos va a ayudar a poder identificar cuando estamos frente a un niño que ha sido víctima de abuso sexual. Síntomas emocionales, síntomas físicos y síntomas sociales. Son señales, son alertas que nos van a ayudar a nosotros a identificar, a prender una alarma y decir, algo está pasando aquí, necesito intervenir, necesito hablar más con este pequeño porque esto me está diciendo que algo no está bien en el chico. Bien, vamos a empezar con lo que es el daño físico. He escuchado tantas historias, tantos testimonios de padres que dicen, si tan solo yo hubiese entendido que cuando mi hijo me decía, me duele la panza, mamá, yo hubiese entendido que y le hubiese prestado más atención, me hubiese dado cuenta de que mi hijo estaba siendo víctima de abuso sexual. Son muchos casos, pero cuando el niño empieza a decir, tengo dolor abdominal, es que me duele la panza, esas señales no quiere decir que ya la primera vamos a decir, es que algo le pasó, no, pero que son ciertas señales que nos pueden ir a nosotros dando una perspectiva de lo que puede estar pasando en el caso del niño. Bien, orinarse en la cama o cambios de hábitos de ir al baño, aquí también es el descontrol de los esfínteres. Cuando el niño eh, ya había controlado el poder ir a dejar el pañal o control de sus esfínteres y de repente vemos que se hace pipí en la cama o le gana la pipí, que es la uresis o también la hipopresis, que le gana la popó, son señales que nos dicen por qué está dando regresiones.
¿Por qué algo que ya había superado regresa? ¿Qué está pasando? Si él ya lo había superado y no, es porque cuando ya no se tiene control de los esfínteres, es porque hay un cierto nivel de estrés en el niño. El niño va a manejar, y lo vamos a ver en lo emocional, el niño va a manejar muchísimo estrés, una tensión terrible de cortisol en todo su sistema nervioso, y eso hace que los esfínteres no puedan controlar ni la pipí ni la popó en ciertos casos. El quejarse frecuentemente de enfermedades o de dolor de cabeza, es que me duele aquí, me siento mal, me duele la cabeza, tengo comezón en los genitales, tú ves que empiezan a sentir comezón o tienen infección, empiezan a rascarse, a ver por qué hay ese enrojecimiento en tus genitales, por qué te rascas tanto o qué es lo que está pasando. Son síntomas físicos que los niños que nos pueden decir, hey, esto está pasando algo en mí. Yo cuido mucho los testimonios de las personas que vienen a terapia, pero hay un testimonio que la madre misma me ha dado la autorización, obviamente de manera anónima, de contar su historia, porque es una historia desgarradora. Un niño de tan solo 6 años de edad llegar a la escuela primaria y tenía todos estos síntomas. Él no quería ir a la escuela, pero cuando llegaba de la escuela le dolía la panza, a veces tenía calentura, él siempre decía, estoy enfermo, me duele la cabeza, me siento mal, y la madre veía todo eso, pero ellos viven o vivían en lugares muy rurales, que no entendía lo que estaba pasando, y el niño estaba siendo víctima de abuso sexual por sus propios compañeros, niños de segundo grado. Niños de segundo grado agrediendo de esa manera a un niño de primer año. Una violencia marcada en el niño, y la madre lloraba y decía, no me di cuenta, si tan solo me hubiese dado cuenta, a mi niño no le hubiese afectado tanto tiempo esta situación. Y eso nos sensibiliza cada vez que escuchamos esa historia, nos sensibiliza escuchar a los padres. Hay otras reacciones que el niño va a presentar, como masturbación excesiva, ya sea en privado o ya sea en público. Hay un caso que también les quiero compartir de una niña que fue abusada sexualmente por su padre siendo una bebé, y cómo ella se masturbaba en público, una masturbación compulsiva. Y aquí es donde debemos también poner mucha atención, porque de hecho hoy en día los mismos psiquiatras dicen, permitan que los niños se masturben porque se están explorando, se están conociendo. Ellos dicen no hacen daño, pero tendríamos que pensar que entonces el que ellos tengan esa cierta incitación a masturbarse, a autoexplorarse, y qué tal que sea el síntoma de un abuso sexual. Podemos pasar por alto, y se ha detectado, ¿Qué pasó, se ha mi logrado amor? detectar a víctimas solamente cuando los han encontrado masturbándose o autoexplorándose. Y entonces se les pregunta y se les lleva hasta que ellos confiesan de una manera que es exactamente ellos han estado viviendo abuso sexual. ¿Por qué? Déjenme tantito aquí comentarles el por qué, por darles fundamentos neurocientíficos del por qué la masturbación puede ser un síntoma de abuso sexual y no precisamente una autoexploración. Porque nosotros tenemos un sistema límbico que maneja desde la parte del cerebro. El cerebro recibe información a través de nuestros órganos sensoriales. Nuestros órganos sensoriales son nuestra boca, nuestros oídos, nuestra vista, nuestra piel, nuestro tacto y nuestro olor. Entonces, estos 5 sentidos son canales de información al cerebro. Como ya les dije, nuestras áreas erógenas, cuando son flotadas o cuando son estimuladas, obviamente eso va a traer un mensaje al cerebro y va a causar cierta oxitocina o ciertos neurotransmisores como la serotonina, que les va a causar placer en el área límbica. ¿Ok? Entonces, el niño, cuando experimenta eso, que no sabe qué está pasando, no tiene idea, está confuso, pero que su cerebro ha respondido y se siente algo agradable.
Entonces el niño en su conciencia dice, yo quiero sentir más y en ocasiones él recurre a la autoexploración o la masturbación para estimular esas áreas erógenas para volver a tener la experiencia de todos sus neurotransmisores o su sistema límbico y tener ese placer. Entonces, por eso los niños recurren a la masturbación o pueden recurrir inclusive a hacer lo mismo con otros niños. Tenemos el caso muy sonado de una familia donde el padre abusaba de sus propios hijos y que él iba del mayor al menor y que el mayor hacía que su hermano menor hiciera lo que a él le pedía su padre que hiciera para él. Entonces, esos son conductas repetitivas. Los niños de segundo año que abusaban del niño de primero no aprendieron o no nacieron siendo agresores. Ellos han sido víctimas de abuso sexual y que ellos repiten la misma historia. Por eso decía en un inicio, también tenemos que prestar atención a el perfil de un agresor, porque no podemos condenarles ni señalarles. La mayoría de ellos son personas que vienen viviendo una baja autoestima, que vienen viviendo una disforia de la realidad por la baja estima y también que han sido víctimas de abuso sexual infantil en su mayoría, ¿ok? Puede haber excepciones. Ok, con eso continuamos. También puede haber una cierta obsesión compulsiva, como una limpieza, me baño todos los días, no quiero que me vean, me lavo las manos, me baño a cada rato. Eso también nos puede dar un indicador de que el niño puede estar siendo víctima de abuso sexual, dolor al orinarse, obviamente un embarazo no deseado, la expresión facial de tristeza o llanto frecuente. A los niños se les ve el cabizbajo, de repente lloran en silencio y claro, les preguntas, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Ellos no te van a decir, es que estoy siendo víctima de abuso, porque hay mucho que ellos están manejando en su mente, pues ya sabemos, se sienten ellos culpables, hay un cierto vacío, etcétera, y entonces ellos tienden a poner esa mirada. También el dolor que ellos llevan, hay muchos casos de adolescentes que hoy están practicando el cutting o la automutilación o el herirse en su cuerpo. Ellos lo único que están haciendo es tratando de evadir ese dolor que ellos llevan, un dolor emocional, y lo están tratando de evadir con un dolor físico que anestesia el dolor emocional. También la dificultad para caminarse o sentarse puede ser un síntoma de abuso sexual infantil, un síntoma fisiológico, algo que podemos ver como reacciones en su propio cuerpo, pero que esto también va conectado de las emociones. Y hay señales emocionales, y ahorita vamos a pasar a estas, que el niño va a presentar, que a veces pueden ser confundidas con un niño malcriado, un niño que se porta mal, un niño que me está desafiando, pero que lamentablemente puede estar siendo víctima de abuso sexual infantil. Expresión anormal de su sexualidad, ya sea por escrito, en dibujos o en juegos. Hay ciertas pruebas proyectivas que utilizamos nosotros en terapia, donde el niño puede proyectar, ¿sí? En la forma en la que dibuja, la forma en la que juega, la forma en la que escribe, nos puede estar indicando que él está siendo víctima de abuso. Porque de una u otra manera las emociones van a salir a través de, ya dijimos, el juego o la expresión escrita. El abuso de alcohol o de drogas. Hay personas que, como ya dijimos, el abuso les causa tanto dolor emocional, lo que tienen las drogas, el alcohol, y escuché bien, papá, si están aquí, hoy una de las cosas que están anestesiando el dolor emocional, aparte del alcohol y de las drogas, es el entretenimiento, el celular. El entretenimiento está anestesiando. En un estudio realizado se dio cuenta de que el ser humano trata de evadir el estrés a través de su celular. Está en un momento difícil, no quiere
pensar en la situación y entonces se pasa horas y horas consumiendo redes sociales, consumiendo videos tras videos, videos tras videos de entretenimiento, series completas, porque lo que está haciendo a través del entretenimiento es evadir y eso viene a ser también como una droga en el cerebro de las personas. El alcohol, las drogas y cualquier otra adicción puede ser señal de que está viviendo un dolor emocional y que lo quiere evadir. Comportamiento antisocial o desafiante, y aquí estamos también trabajando con algo de lo que son las áreas sociales. El comportamiento antisocial significa que el niño se aísla, es agresivo, desafía la autoridad, tiene problemas de aceptar reglas y que esto viene a repercutir inclusive hasta en la vida adulta. Gente que todo el tiempo está a la defensiva, gente que dice, a mí yo no hablo, a mí que me hablen, porque si no me hablan, yo no hablo. Una persona saludable tiene relaciones saludables. Una persona que no está saludable en sus emociones puede tender a tener muchos conflictos interpersonales. Y ahí es donde podemos encontrar una patología que nos puede señalar algo está mal, ¿ok? Evita encontrarse con determinadas personas o situaciones. El niño que les decía que les contaba esta triste historia, el niño obviamente no quería ir a la escuela y no quería entrar a la escuela porque ahí estaban sus agresores. El niño se aferraba a quedarse fuera, a su mamá, a su abuelita, que era la que lo llevaba a la escuela porque la madre trabajaba, y no quería enfrentarse a ellos, y él se aferraba al portón y decía, yo no quiero entrar, hasta que un día se encuentra a uno de sus agresores en el parque de la comunidad, y el niño empieza a tener un ataque de ansiedad, y entonces dicen, ¿por qué un niño tan pequeño tiene esta reacción? Bueno, se dieron cuenta que algo estaba pasando, que tenía tanto terror de aquella persona, de aquel otro niño, y lo primero que pensaron, le pegan en la escuela, sin saber que más que un daño físico era un abuso sexual traumático que estaba viviendo este pequeño. ¿Cómo nosotros a veces permitimos que los niños lo vean como algo normal cuando les obligamos? Mamá, no quiero ir a la casa de la abuela porque ahí está mi tío, y decimos, no, me vas a acompañar porque me acompañas. Tiene días que no vas a ver a tu abuela y te quiere ver. Mamá, es que, o papá, es que no quiero quedarme sola con mi primo. Ay, los dejamos solos porque es berrinche lo que tú haces, ¿no? Cuando los niños evitan encontrarse con personas o con determinadas situaciones, algo nos pueden estar diciendo, no quiero vivir lo que estoy viviendo, ¿ok? Hay también un profundo temor a decir no a los adultos, niños cohibidos que uno los puede observar y que no te pueden decir no, no. Y eso repercute en la vida adulta porque hay personas que no pueden decir no, que siempre están tratando de agradar a las personas y se vuelven víctimas tras víctimas de abuso sexual, porque la patología no estuvo de adultos, sino desde pequeños, y entonces se repite el mismo acoso ya después en la escuela, con un novio, en el trabajo, e inclusive hasta en el hogar. Vuelven a repetir ese sometimiento porque tiene la incapacidad de decirle no a los adultos cuando es niño y no a las personas que cree que tienen autoridad cuando empieza a relacionarse con ellas. Vamos a ir un poco más avanzando, ya casi vamos a finalizar. Los desórdenes en la alimentación también pueden ser parte de la sintomatología, la excesiva conformidad, o sea, no quieren ponerse límites, tienen desórdenes alimenticios, tienen desórdenes de conducta, digamos, una vida sin límites, una vida que no hacen ejercicio, no hacen tareas, no se cuidan. Cuando una persona tiene esa vida excesiva a un producto, excesiva a una actividad, puede ser que es parte de la patología. Reacción exclusiva con una persona mayor, no quieren,
porque recordemos que el sistema nervioso lo que hace es que hace que recuerden por lo medio de los mensajes de los órganos sensoriales, lo que es el oído, la boca, el olfato, el tacto. El cerebro queda con ese mensaje y entonces hay cosas que le van a recordar y hay personas que va a querer evitar a toda costa o simplemente solo con los mayores, ¿no? Eso también puede ser una alarma de que nos esté diciendo este niño ha sufrido víctima o ha sido víctima de abuso sexual. Excesiva vergüenza, negarse a cambiarse de ropa frente a otros, niños cohibidos que esperan que apaguen la luz, que se encierran, que no quieren porque tienen miedo a tener esa confianza de vestirse delante de otros. Y estamos hablando no de gente extraña, estamos hablando de mamá, que no pases, me estoy bañando, no entres, mamá, no quiero que me veas, etcétera. Temor a personas que se quedan a dormir en casa, tengamos cuidado. Hoy en día esas mentadas pijamadas es de poner atención porque las víctimas, como ya dijimos, pueden sufrir el abuso dentro del mismo seno familiar en su propia casa. Malas relaciones con sus padres, obviamente, el niño, esa parte social dice, bueno, es una persona adulta o es una persona de autoridad la que me agredió, entonces hay cierto enojo en ellos y muchas veces se desquitan con los papás, porque les refleja que es autoridad, les refleja que es una persona que puede someterles y por eso están a la defensiva, o número dos, están enojados porque mamá me mandó, porque papá me dejó, porque ellos permitieron que entrara esta persona en casa, porque es su hermano, porque es su sobrino, etcétera. Y eso hace que los niños estén molestos con sus padres y no haya una buena relación con ellos. Y esto lo podemos confundir a veces como padres, es de que, ay, este muchacho de seguro es por las malas amistades o porque es rebelde, porque lo creamos muy consentido. No, puede ser que lo que te está diciendo tu hijo, tu hija o ese chico con esa agresividad hacia los padres esté diciendo estoy enojado, estoy frustrado, frustrada por lo que me ha pasado. También otra de las repercusiones que podemos encontrar en los niños es conocimiento, comportamiento sexual prematuro. Cuando hay niños que inclusive con el lenguaje, cuando hay niños que inclusive hacen ciertos gestos que están muy despiertos, decimos nosotros, hablando sexualmente, prestemos atención porque probablemente ese niño ha sido ya expuesto a ciertas situaciones sexuales porque esto se queda en el cerebro. Y aquí es donde les voy a hablar un poco acerca de cómo vamos, para ir ya cerrando, cómo podemos ayudar a estos niños, cómo les podemos nosotros brindar esa ayuda y que también podamos nosotros permitirles sanar las heridas de su corazón. Cuando nosotros entendemos todo este daño, cuando entendemos la sintomatología, las señales, la alarma que ellos tienen, también vamos a poder entender cómo les repercute un daño de abuso sexual. Miren, vuelvo otra vez con las neurociencias que han sido de gran ayuda en todo lo que es el trabajo terapéutico, porque nos ayuda a entender mejor a una víctima también de abuso sexual. Cuando el niño está siendo abusado, lo que más le afecta, lo que más le repercute para el resto de su vida es el mensaje que recibió en el momento en que fue abusado. Acabo de escuchar un testimonio de una un documental que está en Netflix, de un testimonio de ahorita persona adulta, muy adulta, que en su tiempo en los Boy Scouts fue abusado sexualmente y él decía, cuando el agresor estaba abusando de mí a tan solo unos metros de mis padres, lo que él me decía en mi mente o lo que él me mencionaba mientras que él abusaba era, tú nunca serás nadie, no eres nadie y nunca serás nadie. De esa manera sometió a la víctima. Pero ahora decía, y esa frase me llevó por muchos años y aún sigo creyendo que no soy nadie y que nunca seré nadie. Y yo creo que voy a morir
creyendo que no soy nadie y nunca fui nadie, porque es el mensaje que quedó aquí, es el mensaje que quedó grabado aquí. Cuando una persona es víctima de abuso, el mensaje primordial que se le da a la víctima es: tú eres un objeto, tu cuerpo es un objeto, se le llama cosificación dentro de lo que es terapia. Se cosifica a la persona, tú eres un objeto que me causa placer, un objeto que no me dice que tiene sentimientos, que te va a dañar, que te estoy haciendo daño, que te va a causar daños que te van a llevar al resto de tu vida. No, te estoy cosificando porque no importas, no importa tus sentimientos, no importa el daño. Tu cuerpo es un objeto que me causa placer a mí. Por eso es muy importante que cuando tenemos niños, no les obliguemos a darle besito a papá, darle besito a ti o darle besito al hermano. No, no, no. Si el niño no quiere, respetemos esa decisión del niño. No les obliguemos, porque el mensaje que le estamos diciendo es: aunque tú no quieras, tú tienes que ser obligado a causar cierto afecto o a darle cierto afecto a una persona aun cuando tú no quieras. Y desde allí no prevenimos, sino desde allí los estamos haciendo vulnerables, ¿ok? Regresamos a esta parte de el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que recibieron? Tu cuerpo es un objeto, ya no vales nada, ya no tienes valor, eres una cómplice o eres un cómplice, eres alguien malo, ya nadie te va a querer, ya Dios no te va a querer, ya tus padres no te van a querer. ¿O cuál fue el mensaje? Si dices algo, te va a ir mal, nadie te va a creer, y entonces el mensaje es: nadie me cree, otras personas son más fuertes que yo, son más poderosas que yo no puedo hablar, yo tengo que someterme aun cuando me causó demasiado daño. Y entonces esos mensajes que quedan grabados aquí son los que van a afectar en la conducta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, como padres, como líderes, como maestros? ¿Qué tenemos que hacer cuando ya detectamos a una persona que está o que ha vivido abuso sexual infantil? Necesitamos que, en primer lugar, entienda que lo que vivió es un abuso sexual. ¿Sabe cuántas chicas, adolescentes hoy en día han vivido abuso sexual en relaciones de noviazgo? Es que fue mi novio, yo no quería, pero mi novio insistió, me tomó a la fuerza, no fue algo que yo quería, no fue algo que me agradó, fue terrible esa experiencia. Y palabras como estas son las que escuchamos de niñas que dicen: no puedo decirle a mis padres, me da vergüenza, yo fui con él al hotel, yo fui la que me metí con él en su cuarto, yo fui la que me subí al carro, pero no fue algo agradable. Y esas chicas, la primera experiencia sexual que tienen, que debería de ser agradable, que debería de ser bonita, que debería de ser placentera, tienen un mensaje de: para esto sirves, te someto, aunque tú no sientas placer, aunque para ti no es agradable, para mí sí. Y entonces estás para causarme cierto placer. Si no, te dejo. Si no, me enojo. Si no, me pierdes. Y eso es el mensaje que queda en las niñas, y que muchas veces estas chicas van a estar en una relación de abuso porque el mensaje que les quedó fue: tú estás solamente para causar placer al sexo opuesto. En el caso también de los niños puede ser. Y por eso tenemos patologías como el exhibicionismo, que son patrones donde chicas exhiben su cuerpo, donde sienten que son bonitas cuando se toman una selfie muy llamativa, porque de esa manera tienen la atención de las personas, de esa manera les quieren, piensan ellas, o les muestran cierto afecto. ¿Qué es lo que está pasando con el sexting? Ese intercambio de fotografías con contenido sexual. Las chicas lo están haciendo porque el mensaje de un abuso les dijo que de esa manera tienen la atención. Si yo exhibo mi cuerpo, si yo intercambio cierta parte de la intimidad que es mi sexualidad, entonces yo voy a tener amor, yo voy a tener aceptación, yo voy a tener atención.
Y muchos chicos y chicas hoy en día han crecido sin la afectación, sin el amor, sin esa atención de los padres, y entonces por eso se vuelven vulnerables a ser víctimas de abuso sexual. Otra de las patologías o repercusiones que queda en el abuso sexual es como esa parte de explosión de emociones del área límbica. Entonces ellos se puede tener una patología de hipersexualización, adictos al sexo. Entonces despierta un área que no debería de ser despertada, y entonces se hipersexualiza la niñez. Chiquillas que están hablando abiertamente de la sexualidad, que están con uno, que están con otro, que están con otro, y se les hace tan fácil estar en diferentes relaciones que tienen que ver encuentros sexuales, y que hoy aparentemente se le llama libertad, que aparentemente se le llama vivir una vida moderna, free. Sin embargo, hay estudios en una de las universidades de Estados Unidos. Se dieron cuenta, en Estados Unidos hay una libertad en cuanto a tener relaciones sexuales, pueden vivir chicos y chicas en una misma habitación dentro de la universidad y no tienen ningún problema con ello. Hay libertad sexual y allí los chicos no tienen límites sexuales. Se dieron cuenta que en estas universidades los chicos padecían de ansiedad y padecían de depresión. Y ellos dijeron, algo está pasando en nuestros alumnos, somos de las mejores universidades, pero algo está pasando. ¿Por qué hay esta situación en nuestros estudiantes? ¿Será que les dejamos mucha carga de trabajo? Y entonces empezaron a hacer estudios sociales, experimentos sociales, y se dieron cuenta que lo que les estaba afectando era el tener esa vida de mucha libertad en cuanto a su sexualidad, porque los psiquiatras y la gente que ha trabajado en el área de la salud, sexólogos, se dieron cuenta que un coito, una relación sexual, no solamente unen sus órganos genitales, no solamente es una explosión de placer, sino que es una conexión emocional, es una conexión más íntima de lo que se cree. No es solamente algo físico, sino ya también involucra las emociones. Y ellos dijeron, si esto involucra las emociones y los chicos y las chicas están teniendo relaciones sexuales con diferentes personas y no quiere saber cuántas en su tiempo universitario, muchísimas, esto les causa cierto daño en sus emociones y por eso están padeciendo tristeza profunda, que es la depresión, y por eso están padeciendo ansiedad. Y entonces empezaron una campaña de abstinencia en las universidades. Es mejor esperar, es mejor abstenerse, es mejor cuidar tu cuerpo, es mejor darte más valor. Tu cuerpo no es un intercambio, tu cuerpo está diseñado para explorar, para sentir, pero es valorado. Valora tu cuerpo, valora las sensaciones que provocan las relaciones íntimas. Esto entonces nos comprueba de que un abuso sexual también repercute en la falta de estabilidad en las relaciones sexuales o las relaciones de pareja. Y aquí es donde podemos encontrar una razón del por qué hoy en día las parejas son más infieles y por qué las parejas se divorcian. Las parejas son más infieles porque la raíz de la infidelidad es: a mí me enseñaron que no puedo estar con una sola persona, que yo puedo intercambiar con otra persona, que cuando tengo baja autoestima, si yo le soy infiel a mi pareja, entonces yo siento que sube mi autoestima. Si yo le soy infiel a mi esposa o mi esposo, o si estoy con otra persona, me va a dar más atención, me va a dar más amor. Y esas personas, la raíz de la infidelidad es el egoísmo, pero que ese egoísmo viene también aunado a un abuso sexual infantil, por el mensaje que les quedó en su mente. Las personas que no logran tener una estabilidad en relaciones, que hoy estoy con una pareja, pero ya no nos entendimos, y la mayoría de esos malos entendidos se deben a la intimidad. ¿Sabes? Porque una víctima también puede repercutirle en consumo de pornografía.
Y el consumo de pornografía lo que hace es que cosifica, y ese es otro tema muy amplio, pero cosifica también a la pareja, y entonces lo que se mire en la pornografía no es real, es una fantasía, y entonces ya no hay la sensibilidad de estar con una persona y tener una relación sexual o una relación íntima normal. Y por eso está con una, está con otra, está con muchas, tratando de satisfacer, pero todo se debe a un quebranto sexual en el área, en el tiempo de la infancia. ¿Se dan cuenta cómo repercute todo esto? ¿Se dan cuenta que el decir un abuso sexual no es solamente ya pasó, así jugaban? El abuso sexual va a llevar a repercusiones en la conducta del ser humano. Y necesitamos nosotros sensibilizar a la víctima, hacerle ver qué fue lo que le pasó y que tiene que llamarle por nombre lo que le pasó para poder trabajar en el problema. Una vez que la persona acepta lo que le pasó, tiene que vivir su duelo. Si va a llorar, que llore, dejemos llorarle, dejemos que exprese las emociones, que enfrente el dolor, porque ese es el problema, que el dolor es tan grande que no se quiere enfrentar. Mejor se guarda, mejor se evade, y eso es lo que venimos cargando con conductas antisociales, con conductas tóxicas, con conductas con esos traumas. Se tiene que enfrentar el dolor y tenemos que llevar a la persona a enfrentar el dolor, aunque duela, pero lo tienes que enfrentar. Y si se vale llorar, porque irrumpieron tu inocencia, porque lo que te hicieron no se vale, porque no debería de haberte pasado eso. Y entonces enfrentamos el dolor, pero una vez que enfrentamos el dolor, ocupamos la resiliencia que todos tenemos. La resiliencia es la capacidad de enfrentar la crisis, pero Dios nos ha dejado la capacidad para podernos levantar de esa crisis y tomar una nueva perspectiva, cambiar. Dios nos ha dejado una mente tan hermosa que ese daño que le hicieron acá a nuestra mente, que son el sistema de creencias, que yo podría decir que es los lentes, el lente con el que miramos, cuando está dañado, tengo todas esas patologías conductuales que les acabo de hablar, porque está dañada la forma en la que yo veo mi sexualidad, la forma en la que yo veo mi cuerpo. Pero cuando me doy cuenta que tengo la capacidad de poder hacer una flexibilidad, ¿sí? Y cambiar mi forma de pensar, eso se llama, se me fue la palabra, pero la neuroplasticidad. Se ha comprobado que sí se puede. Dios nos dejó la capacidad de cambiar nuestra forma de pensar y de poder vivir una metamorfosis y no conformarnos a lo que vivimos en nuestra infancia, no conformarnos a lo que estamos cargando porque fui víctima de un abuso sexual. Y entonces, como yo fui víctima de abuso sexual, yo cargo las consecuencias y entonces aprendo a vivir con las consecuencias. No, tenemos la capacidad para decir, esto fue lo que me pasó, yo trabajo con el mensaje que me dejó aquí el abuso y entonces cambio el mensaje, cambio el chip y esas consecuencias no me van a seguir arrastrando hasta el día de hoy, sino que yo cambio la perspectiva por medio de la renovación de mi manera de pensar. Tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver el abuso, mi forma de verme a mí, ese mensaje que empañó mi forma de ver, ahora tengo que limpiarlo y ese es el trabajo terapéutico de limpiar nuestro cristal y poder ver la vida desde una perspectiva saludable. A eso se le llama salud mental. Finalmente, nos damos cuenta que esas heridas que no sanan porque evadimos el dolor, yo quiero que te quedes con eso para poder ayudar a las personas. Las personas que han sido víctimas de abuso sexual, en su mayoría, evaden, esconden el dolor, porque es tan fuerte que no saben cómo llevar ese dolor, no saben cómo llevar esa carga. Y entonces ese dolor se transforma en conductas que no son normales, conductas que no son correctas, conductas que no llevan a la persona a tener la satisfacción y la plenitud de la vida y que sí tienes derecho a vivir plenamente, que sí tienes derecho a vivir con una vida
de plenitud, contento, alegre, sin esa carga, sin ese dolor. Sí puedes hacerlo, pero que necesitas trabajar en ese mensaje y entender que sí se puede salir de las heridas del abuso, que sí se puede modificar las conductas dañadas, que sí se puede, pero eso requiere voluntad. Y lo que tenemos que decirle a las personas es, no permitas que las consecuencias de un abuso sigan marcando tu presente. No puedes quedarte allí. Tienes la capacidad para cambiar el mensaje, que te dejaron y que tú hoy puedas tener una perspectiva correcta acerca de quién eres, una perspectiva correcta acerca de tu valor y de que tú puedas vivir plenamente. Porque, sabes, los que son víctimas y que han evadido su dolor y que se han escondido en conductas inapropiadas y que pueden gritar a los cuatro vientos, soy feliz. No, no son felices. No son felices mientras lleven esa carga. No son felices mientras no sanen esas heridas, pero sí pueden llegar a serlo. Sí se vale ser feliz. Nunca es tarde para vivir una vida plena. Ese es el mensaje que queremos proyectarle a todas las personas que nos miran. Sí se puede llegar a vivir en toda plenitud. Sí se puede vivir una plenitud en el área sexual. No podemos seguir siendo víctimas. El área sexual se puede vivir desde la pureza. El área sexual se puede vivir desde la salud emocional, desde la salud sexual. Sí se puede, pero tenemos que admitir y trabajar en ellos. Muchas gracias. Gracias por atendernos y estamos a sus órdenes. Vamos a escuchar. Voy a dejar de compartir.